Buenas tardes, mi nombre es Vanessa García, soy estudiante de doctorado en la Universidad de León y voy a presentaros la ponencia sobre el efecto de las prácticas familiares sobre el desarrollo escritor del alumnado a nivel cognitivo y motivacional. A modo de introducción, las investigaciones científicas han demostrado que la estimulación alfabetizadora que los progenitores promueven en el hogar favorece el desarrollo del lenguaje oral y el aprendizaje de habilidades de alfabetización del alumnado. Las prácticas de alfabetización se caracterizan por ser actividades o experiencias cotidianas de escasa planificación que poseen un gran potencial para el desarrollo de la competencia lectoescritora del alumnado. Sin embargo, la gran mayoría de las investigaciones científicas sobre las prácticas de alfabetización que se llevan a cabo en el hogar se ha centrado principalmente en el estudio de la dimensión de la lectura, confirmando que la implicación parental contribuye positivamente al desarrollo de los procesos cognitivos y también los aspectos motivacionales implicados en el aprendizaje de la misma. Además, en este caso son mucho más escasos los estudios desarrollados en el campo específico de la escritura. No obstante, a pesar de la poca producción científica en este ámbito, las teorías de alfabetización emergente asumen que la adquisición de la capacidad escritora se promueve de manera natural interactuando con el entorno, siendo el contexto familiar donde mediante situaciones formales e informales el alumnado adquiere los primeros conocimientos sobre la competencia escrita. Además, una actividad tan compleja y exigente a nivel cognitivo como la escritura supone un desafío motivacional para el alumnado y a su vez demanda una instrucción específica y el desarrollo de prácticas concretas que facilitan su correcta adquisición y dominio. En esta línea, los modelos sociocognitivos señalan que el contexto familiar podría facilitar el aprendizaje escritor del alumnado gracias a la creación de oportunidades de escritura, la oferta de materiales y herramientas, andamiajes, apoyos e interacciones con modelos expertos que demuestren los usos funcionales y cotidianos de la escritura. En esta línea, varias investigaciones han mostrado cómo en el entorno familiar los progenitores ofrecen frecuentemente herramientas y prácticas cotidianas relacionadas con la escritura que contribuyen directamente al desarrollo de las habilidades de competencia escrita del alumnado. Sin embargo, a pesar de estos avances, los estudios desarrollados en torno al papel familiar en el campo específico de la escritura son aún escasos y por lo general se focalizan en alumnado de etapas previas a la educación formal. De modo que a día de hoy se desconoce el impacto que tienen las prácticas y ayudas que ofrecen los progenitores en el hogar sobre el dominio de los procesos de alto nivel cognitivo de la composición escrita y a nivel motivacional en el alumnado de etapas posteriores a la educación preescolar. Dado que la falta de este tipo de estudios dificulta el avance en el campo del conocimiento de la escritura, desde perspectivas socioculturales y también desde la alfabetización familiar, se plantea el presente estudio de revisión empírica. El objetivo es conocer qué prácticas y ayudas ofrecen las familias en el hogar para fomentar el dominio escritor del alumnado que se encuentra en la transición educativa de la educación infantil a la educación primaria obligatoria y sus efectos sobre el desempeño de tareas de competencia escrita a nivel cognitivo y motivacional. Con esta revisión se espera identificar las interacciones, las prácticas y las ayudas que se producen en el contexto familiar y su impacto sobre las habilidades cognitivas y la motivación hacia las tareas de composición escrita. Se parte de la hipótesis de que la producción científica confirme que el entorno familiar crea actitudes positivas hacia la adquisición de habilidades escritoras y que contribuye así a motivar al alumnado a incrementar su interés hacia las tareas de escritura. En este sentido, la evidencia científica muestra que las familias que realizan actividades de lectura compartida en el contexto familiar estimulan la comprensión lectora del alumnado y contribuyen a que éste desarrolle actitudes positivas hacia la lectura, siendo probable que se puedan extrapolar los beneficios de la participación parental en actividades de lectura a su implicación en tareas de escritura, especialmente en cuanto a aspectos cognitivos y motivacionales se refiere. Por otro lado, se espera confirmar el potencial de las familias para ofrecer ayudas eficaces respecto a aspectos mecánicos de la escritura, tal y como se demuestra en estudios llevados a cabo con alumnado de educación infantil, donde se confirma que las familias practican regularmente con sus hijos e hijas actividades relacionadas con las habilidades mecánicas, ortográficas o caligráficas en la escritura. Para alcanzar este objetivo de investigación se realizó una revisión bibliográfica en diferentes bases de datos internacionales, seleccionando estudios empíricos de los últimos 15 años que aportaran datos sobre las prácticas escritoras desarrolladas en el hogar y la naturaleza de las ayudas parentales ofrecidas para fomentar el aprendizaje escritor del alumnado. También se buscaron estudios que hablaran sobre el impacto o el efecto que estas prácticas tienen sobre las habilidades escritoras del alumnado y sobre su motivación hacia la escritura.
Sobre el número total de artículos encontrados, se realizó un primer cribado mediante la lectura o el resumen de cada estudio. Y en segundo lugar, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y de exclusión, se seleccionaron un total de 16 artículos pertinentes para el campo de estudio de alfabetización familiar en tareas de escritura que mostraran qué prácticas de escritura y ayudas ofrecen los progenitores en el hogar y profundizaran en el impacto que tiene el apoyo familiar sobre el desarrollo escritor del alumnado a nivel cognitivo y motivacional. De los estudios seleccionados, un 28,57% señalaba que los progenitores proporcionaban a sus hijos ayudas de carácter cognitivo o instruccional y el 21,43% de carácter afectivo, motivacional y comunicativo. El 50% restante de los estudios se enfocaba a comprobar otros factores que podrían facilitar el desarrollo de la competencia escrita desde el hogar, como la disponibilidad de materiales alfabetizadores, la frecuencia con la que los progenitores participan en las tareas de escritura y sus creencias y actitudes sobre el entorno familiar como agente estimulador de la escritura. Las ayudas parentales de carácter instruccional se orientaban a la correcta ortografía y caligrafía para la escritura de las letras o del propio nombre, diferenciando tres tipos de ayudas para el desarrollo de la escritura. Por un lado, el apoyo grafofonémico, por otro, el apoyo a la escritura de las letras y por último, la corrección que hacen los progenitores sobre los errores que cometen sus hijos. Además, estas ayudas parecen ser importantes para el aprendizaje de la lectoescritura del alumnado. Así, determinadas prácticas de enseñanza de la escritura por parte de los progenitores, como ayudar a escribir letras y nombres, predijeron significativamente las habilidades escritoras para la elaboración de cartas, la ortografía y la escritura espontánea del alumnado en edad preescolar. Y a su vez, aquellas intervenciones parentales orientadas a sugerir y apoyar aspectos ortográficos conseguían que el alumnado mejorara sus habilidades de transcripción y elaboraran textos más largos y de mayor calidad. Por su parte, las ayudas motivacionales se centraban en el apoyo socioemocional ofertado por los progenitores durante las tareas de alfabetización, señalando su influencia en aspectos motivacionales como la iniciativa, autoconfianza, motivación o el interés de los alumnos hacia la escritura. La interacción paterno-filial mostró que los familiares proporcionaban sugerencias orales durante las tareas de alfabetización, clasificadas en apropiadas como instrucciones y elogios e inapropiadas como señalar errores en las respuestas del alumno o responder por él. En todo caso, cuando los progenitores apoyaban y motivaban al alumnado a escribir o elogiaban la escritura durante las tareas conjuntas, la extensión y la calidad de los productos escritos era mayor, con mejor ortografía, puntuación y convenciones sociales en comparación con el producto textual del alumnado que escribía sin mediación parental, confirmando así que los apoyos motivacionales y comunicativos por parte de los progenitores tienen positivos efectos sobre el desarrollo escritor del alumnado. Otros estudios confirman que la frecuencia con la que los progenitores apoyaban las actividades de escritura se relacionaba con el rendimiento escritor del alumnado, demostrando una vez más el papel parental como facilitador del desarrollo de la competencia escrita, a pesar de que los progenitores participan en actividades de alfabetización 1 o 2 veces por semana. En esta línea se observó que la frecuencia de las experiencias de alfabetización se relacionaba con las habilidades de escritura que poseían los alumnos y alumnas, que concretamente con aquellos conocimientos sobre el código, el léxico, el subléxico, la elaboración de oraciones y del texto completo. Por otro lado, se señalaron una serie de factores que influían en el desarrollo de la escritura, como por ejemplo la oferta de juguetes, libros, materiales que estimulan las habilidades escritoras del alumnado, como juegos y actividades de escritura, y por otro lado aspectos contextuales como las características de los familiares y del propio alumnado, la genética, las actitudes, el contexto, la estimulación y el apoyo ofertado por los progenitores en el contexto familiar, entre otros. A su vez, las creencias de estos sobre el entorno de los progenitores sobre el entorno alfabetizador se relacionó positivamente con la mejora de las medidas de alfabetización, siendo las creencias y actitudes de los progenitores otro de los factores que predicen el desarrollo escritor del alumnado. De modo que los progenitores tienden a proporcionar materiales que estimulan la escritura en el hogar y participan en tareas cotidianas de escritura, sirviendo además como modelo escritor para el alumnado. Por último, cabe destacar que los estudios recogidos en esta revisión se realizaron en varios países de diferentes continentes, lo cual hace posible generalizar los resultados de los efectos del hogar como entorno alfabetizador de la escritura, independientemente del idioma principal y del contexto. A su vez, la muestra presentaba por lo general características similares en cuanto a la edad del alumnado y el nivel socioeconómico familiar,
En su mayoría, las investigaciones se habían realizado con al menos un progenitor cuyo hijo o hija tenía edades comprendidas entre los 3 y 7 años y asistían a centros públicos o privados, aunque no habían comenzado la educación formal. Y además había pocos estudios que se interesaran por conocer los efectos de alfabetización familiar en el alumnado de educación primaria. Finalmente, los alumnos diagnosticados con algún tipo de necesidad educativa especial fueron excluidos de estas investigaciones. A modo de conclusión, la revisión señala que los progenitores ofrecen a los alumnos diferentes tipos de ayuda durante la realización de tareas conjuntas de escritura, favoreciendo el aprendizaje de habilidades cognitivas específicas de la escritura, como la ortografía, impactando en la calidad del producto escrito, y ofreciendo situaciones significativas en las que los niños y niñas pueden realizar tareas escritoras, como escribir la lista de la compra, recordatorios, cartas, invitaciones o felicitaciones. Así, los estudios sobre la enseñanza de la escritura en el hogar señalan que los progenitores se involucran en tareas conjuntas de escritura y favorecen la adquisición de las habilidades de competencia escrita en el alumnado. Y además, cuanto mayor es la ayuda parental, mayores son los avances escritores del alumnado. Por otro lado, existe una relación positiva entre la motivación y el despliegue de habilidades de composición escrita de bajo nivel cognitivo, siendo necesario ofrecer al alumnado entornos de aprendizaje que favorezcan la adquisición de habilidades de escritura y potencien la motivación hacia la misma. En esta línea, la oferta de mediaciones o apoyos emocionales por parte de los progenitores incrementa la motivación del alumnado hacia las prácticas de escritura y contribuye positivamente al desarrollo de sus destrezas alfabetizadoras. Así pues, se valida la hipótesis planteada en esta revisión de que el entorno familiar ofrece ayudas eficaces sobre las habilidades mecánicas, ortográficas o caligráficas de la escritura y que la implicación parental en tareas de competencia escrita incrementa la motivación y el interés del alumnado por la escritura. No obstante, hasta el momento, las aportaciones científicas en el ámbito de la competencia escrita se centran en el estudio individualizado de aspectos mecánicos de la escritura, como la ortografía o el formato de la producción escrita, sin prestar atención a los beneficios globales que el entorno familiar puede aportar a las habilidades escritoras del alumnado, incluyendo para ello el estudio simultáneo de habilidades sustantivas y mecánicas. Y además es interesante conocer la relación entre su desarrollo y los aspectos motivacionales y actitudinales que se derivan de la implicación parental en las tareas de escritura conjunta. Además, la revisión ha dejado patente que la investigación científica en este ámbito se encuentra muy focalizada en un rango de edad, siendo numerosos los estudios cuya muestra se compone de alumnado que aún no ha comenzado la educación formal. Por ello, se sugiere continuar investigando el potencial parental para el desarrollo de la competencia escrita del alumnado de diferentes etapas educativas, con el fin de arrojar nuevos datos a este campo de conocimiento que repercutan tanto en el ámbito escolar, considerando una mayor participación parental en los centros escolares, como en el ámbito social, concienciando a las familias que tanto su participación en tareas escolares como la oferta de un buen entorno alfabetizador tiene repercusiones positivas en el desarrollo de las habilidades escritoras del alumnado. Finalmente, todavía son escasos los estudios sobre los efectos de la participación familiar en la competencia escrita del alumnado, aun cuando identificar sus beneficios abriría una vía de colaboración en la enseñanza de la escritura, aprovechando las virtudes del contexto comunicativo no formal del hogar. De modo que, para que las familias desempeñen un adecuado papel en los procesos de aprendizaje del alumnado, sería necesario incorporar eficazmente la figura parental y su participación en los centros educativos, no solo en tareas escolares, sino reforzando las relaciones familia-escuela y generando recursos que permitan mejorar los canales de comunicación y coordinación entre ambos agentes educativos, y que además se facilita así el incremento de la implicación familiar en la enseñanza de la escritura. Por último, solo quería dar las gracias por toda su atención y informar que quedo a su disposición para cualquier tipo de comentario, aclaración o duda que quieran realizar sobre esta ponencia. Muchas gracias.